Hablaremos hoy de Lenin y el tren sellado. Una historia central en el discurrir político de Vladimir. Allá por 1917, Lenin vivía exiliado en Zúrich. No le daba bolilla a nadie, vio cómo son. Y pasaba inadvertido, Conspiraba, no alardeaba, nunca entró en un hotel elegante, jamás se sentó en un café, ni asistió a una reunión propagandista. Vivía retirado con su mujer, Nadia Krupskaya, Nadezhda, en la casa de un zapatero que le alquilaba unas piezas. Las habitaciones estaban en la Spiegelgasse de Zúrich. Y, bueno, arriba de una fábrica de salchicha, discúlpeme. Casi nadie sabía nada de él. Apenas que era un refugiado con enormes dificultades. Y todo esto deducido por las exiguas comidas que lastraba y las ropas bastante chomería que empilchaba. Sus pertenencias totales apenas llenaban un maltratado baúl. Maltratado es exagerado, Sí, bueno, pero... Esto está en contra del comunismo, me parece. Con el que habían llegado hasta allí. Regularmente, día tras día, Lenin iba a la biblioteca pública a las 9 y estaba allí hasta el mediodía. Era tan metódico que, tal como ocurría con Kant, la gente ponía sus relojes en hora cuando lo veía pasar. Bueno, es eso. Ningún espía percibió o envió información acerca de este hombre, ¿no? Bueno, Lenin quiso volver a Rusia, pero no volvió nada. Dice, el 15 de marzo de 1917 se enteró de la Revolución de Febrero, de la abdicación del zar de Rusia y de la formación del gobierno profesional. Sí quiso volver a Rusia, pero dice, ¿qué hace el verdadero piola? Se preguntó Lenin. Y dice, no vuelve nada. En realidad había sucedido aquello por lo que había estado trabajando décadas en asociaciones secretas, en cárceles, en Siberia, en el destierro. Como Lenin, también cientos de rusos exiliados en Suiza estaban emocionados por todos aquellos sucesos. Prontamente empezaron a empaquetar sus pocas cosas para intentar el regreso. Los diarios europeos habían publicado un telegrama de Máximo Gorki, que como saben ustedes, era la máxima gloria de las letras rusas y un defensor de la revolución. Decía así el mensaje de Máximo Gorki: vengan todos al hogar. Bueno, me decepciona un poco. Sí, a mí también. A medida que fueron llegando las noticias, Lenin se desalentó. Es decir, dijo, bien que tenía razón yo, no era la revolución que había soñado. Es que nunca es la revolución que había soñado. Recordémoslo una vez más. Aunque el zar había caído, la Revolución de Febrero era todavía moderada. Era casi una revolución liberal, con cierto guiño a los bolcheviques. Pero los bolches querían una revolución socialista. Y la Revolución de Febrero era un alzamiento palaciego, fomentado por diplomáticos franceses y británicos. Así que ahí andaba. Y ahora sí le agarraron ganas de volver a Rusia, pero ¿para qué? Para pelear el poder a los moderados. Más si y yo, o sea, ahora vamos a ver quién es comunista acá. Claro. El tema es que era 1917. Llegar a Rusia en plena Primera Guerra era algo complicado y peligroso. Primero pensó en pasar en avión por sobre Alemania y le dijeron que era una locura. Después pensó en disfrazarse de ciudadano sueco sordomudo para evitar que su lenguaje lo denunciaran. Le dijeron que no fuera gil. Claro.
Lenin estaba desesperado. La caída del zar no debía ser absorbida por una revolución burguesa. Debía regresar a Rusia a como diere lugar. Entonces empezaron unas negociaciones interesantes y un viaje que fue histórico. El asunto era cómo diablos llegar a Rusia en medio de la guerra. Geografía, ¿no es cierto?, de la situación. Suiza rodeada por Italia, Francia, Alemania y Austria. El camino a través de los países aliados estaba cerrado para Lenin porque era un revolucionario, y a través de Alemania y Austria también porque además de revolucionario era ruso, ciudadano de una potencia enemiga, o sea que no había manera. Pero aunque fuera absurdo, Lenin supuso que los alemanes lo podían ayudar. Dijo, estos alemanes me pueden ayudar. Pasaba lo siguiente: como Lenin y los bolcheviques se oponían a la guerra, al gobierno alemán le convenía que Lenin estuviera en Rusia para que detuviese la guerra. Por otro lado, el gobierno provisional ruso pedía que Lenin no volviera. Eso es lo que pedía. No querían que tener la presencia de un tipo tan intransigente. El ministro de Asuntos Exteriores, Pavel Miliukov, se oponía abiertamente a lo que llamaba la postura derrotista, no la tenía, de Lenin, que era la de renunciar a la guerra. Digamos que Lenin y sus amigos se dieron cuenta rápidamente de que la invitación a regresar no comprendía a aquellos refugiados que querían una revolución radical como él. Finalmente, el gobierno alemán permitió que Lenin pasara por su territorio. Digamos que un gobierno enemigo en la guerra, el alemán, permitía el paso de un enemigo interno del gobierno ruso. Pero atención, para Lenin también era un problema pasar por Alemania. Para sus seguidores era claramente una traición entrar y viajar cruzando un país enemigo, con permiso y con la aprobación del Estado Mayor General. Lenin sabía perfectamente que con semejante acción comprometería a su partido y a su causa. Comprendía que él mismo sería sospechoso de haber sido enviado a Rusia como un mercenario del gobierno alemán. Para que no aparecieran suspicacias, tomó la siguiente decisión. Se puso a trabajar tan abiertamente como fuera posible con los alemanes. Empezó a trabajar con ellos. Lenin entonces habló con el secretario de la Unión Obrera de Suiza. De Suiza no, de Suiza. Fritz Platten. Este hombre se presentó al embajador alemán con las condiciones en que Lenin y sus asociados estarían dispuestos a aceptar la autorización alemana para cruzar el país, que eran el coche de ferrocarril en que viajarían gozaría de derechos extraterritoriales. No habría inspección de los pasaportes. Veo que se vienen a inspeccionar el pasaporte, está durmiendo. El guarda sube. Y viene el guarda y dice, a ver qué tenés ahí. Sí. Bueno, no habría inspección de pasaporte ni de personas. El tren debía ser como una embajada semoviente. Ninguno de ellos abandonaría el coche por orden de los alemanes ni por propia iniciativa. Lenin insistió en que no se dieran los nombres, solo una lista de números de pasajeros. Se le dijo a Lenin que bajo ningún punto de vista podía hablar con obreros alemanes y menos aún con los sindicatos. Y hubo pacto, el famoso tren sellado. El 9 de abril de 1917, un grupo de 32 personas con Lenin al frente y llevando sus propios equipajes se presentaron en la estación de Zúrich. Buenas, el tren para Rusia con un vagón sellado. Sí, ¿Por dónde sale? Plataforma 17. Bueno, el gobierno provisional ruso, enterado del pacto y del tren sellado, firmó un documento declarando como traidores a los que regresaran a Rusia por vía de Alemania. Bueno, fueron a la estación, a Zúrich, unos cuantos rusos, algunos para decirle adiós, otras para llevarle algo de lo poco que podían disponer,
y algún alimento para los viajeros. También otros que pretendían disuadir a Lenin de su empresa descabellada y criminal, pero su decisión era irrevocable. Cuenta el cronista que Lenin tenía por entonces 46 años, era muy pelado. ¿Vio Lenin? Sí, sí, Es sí. un tipo de gorra, pero muy pelado. Sí. Y tenía el cuello como un toro, tenía. Era un tipo áspero, imagínese. Cuando entró al vagón, inmediatamente vio a uno que le pareció sospechoso. Lo agarró del cogote y a patada lo arrojó al andén. Así manejaba la diplomacia. A las 15:10 el tren partió para Gotmandingen, la estación de la frontera alemana. Los revolucionarios más resueltos de la historia iban a Petrogrado. Así se llamó San Petersburgo desde 1914 hasta 1924, cuando empezó a llamarse como Leningrado. Leningrado. Muy bien. Atención, aunque el tren tenía vagones sellados, por lo demás era un tren cualquiera. No vaya Sí. a pensar que, qué sé yo. Estaba blindado. Un tren, nunca había un tren. Sí. A ver, Bueno, sí. un tren, señor. Tenía segunda y tercera. Los revolucionarios, como corresponde, iban de tercera. Había trazos de tiza sobre el suelo que delimitaban el territorio de los rusos del resto de los pasajeros, e incluso de algunos oficiales alemanes que custodiaban a inmigrantes rumanos, serbios, en fin, que viajaban también. El tren iba hacia el norte. Se atravesaría todo el imperio alemán para llegar al estrecho que lo separaba del reino de Suecia, donde tomarían un barquito. El tren anduvo sin incidentes. Solo en Frankfurt se acercaron algunos soldados alemanes que habían oído que unos revolucionarios rusos estaban en camino a través de Alemania, y en otra ocasión los socialdemócratas alemanes trataron de comunicarse con los viajeros, pero se les impidió el acceso. Bueno, si cambiaba una sola palabra con un alemán, en suelo alemán podía tener problemas, Lenin. El 12 de abril del 17 llegaron a Sassnitz, en la costa báltica, embarcaron en el ferry sueco Reina Victoria, con destino a Trelleborg. Desde allí prosiguieron de nuevo en tren hasta Malmö, recuerda, donde jugó la selección argentina cuando el campeonato mundial de Suecia, y donde fue derrotada por Checoslovaquia por 6-1. Discúlpeme. Después marcharon en ferrocarril nocturno hasta Estocolmo. Allí el camarada Karl Radek le compró alguna pilcha y un par de zapatos a Lenin. Tenía una pinta de croto Y sí. que no podía hacer. Lenin aceptó los tamangos, pero rechazó las otras prendas, diciendo: no viajo a Rusia para abrir una sastrería. Al fin llegaron a la frontera rusa. Lo recibieron dos tipos. A uno lo conocía y se dio un abrazo. Era su viejo camarada, Lev Kamenev, que era amigo de Stalin. Al otro no lo conocía y no le dio bolilla. Bueno, era Stalin el otro. Los dos estaban a cargo del Pravda, el diario. Lenin medio le llamó la atención porque había leído algunos artículos bastante flojos, demasiado tolerantes con el gobierno provisional. Un día después, Sí. un día después, el tren llegó a la estación Finlandia, en Petrogrado. No es que la estación Finlandia, veo que en cada país Sí. hay una estación. No. Estación Japón. No. Se llama Estación Finlandia, una de las estaciones de la ciudad de Petrogrado. Es mala política ponerle el nombre de lugares a Sí. una estación de un lugar Sí. que no es ese. ¿no? Genera confusión. Sí. Ya no había posibilidad de que el gobierno provisional lo detuviera. ¿Por qué? Porque había cientos de miles de obreros y milicias que llegaban a darle la bienvenida. Cuando Vladimir Ilich Ulyanov, o sea, Lenin, bajó del tren, el tipo que había sido inquilino del zapatero Remendón unos días antes, fue levantado por cientos de manos, subido al techo de un coche y desde allí
pronunció su primer discurso al pueblo. Era un adelanto de sus tesis de abril. No habría cooperación con el gobierno provisional, oposición total a la gran guerra europea, librada según él por intereses burgueses, y lo más importante, reclamaba control del Estado por parte de los trabajadores a través de los soviets. Pocos meses después, la Revolución de Octubre se llevó puesta a la Revolución de Febrero y empezó una guerra civil feroz. Pero esa es otra historia, ¿no? Hay que decir que los bolcheviques tomaron el poder en Rusia y esto se les volvió en contra al Imperio Alemán de manera extraordinaria. El Kaiser Guillermo II, cuando dejó pasar a Lenin, nunca imaginó qué potencia se les iba a alzar al lado. Churchill, cuando se enteró del movimiento del Kaiser, dijo: están jugueteando, en realidad usó otra palabra, están jugueteando con un bacilo de la tifoidea. Es decir, desde su visión, los alemanes jugaban con la peste sin saber lo que hacían. Esa fue la historia del famoso vagón cerrado de Vladimir Ulyanovich. Así que vamos a dedicárselo a Lenin, que según acabo de entender era pelado. Sí, bueno. Sí, señor. ¿Y qué música le ponemos a esto? Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y bueno, ya que el tren viene por la vía, Sí. discúlpeme, no, Sí, sí. Y bueno, sí, ¿por dónde va? es así, escucharemos el tango que se llama La Vía, que fue compuesto en homenaje a Lenin. No creo. No. Pero vio, en aquella época No se podía hablar. no convenía. No, claro. No convenía. Y sí, en cambio sí convenía ser machista. Entonces, para disimular, compusieron un tango machista que, cantado por el mundo roviero, está muy bien. Se llama La Vía. Adelante.